En el plano internacional, pero que como siempre estamos en América Latina y repercute cada cosa de una forma u otra en nuestros países. En Colombia, como ustedes saben, o como quizás no saben, pero aquí se están enterando, en mayo, el último domingo de mayo, se celebran las elecciones cada cuatrenio, o sea, cada 4 años. Y ha sido un poco disputado, sí, sí, no diputado con ese, disputado de disputa. ¿Por qué? Porque ha habido muchos problemas en Colombia. Ustedes saben que nos hicimos eco el año pasado de la noticia del candidato, el señor Uribe, quien lamentablemente perdió la vida en las campañas, o en la pre-campaña más bien en ese tiempo. Y así pasa con todo aquel que le quiera hacer frente específicamente al narcotráfico, que es el tema cúspide, neurálgico de Colombia. Y todo aquel que no sea de la izquierda, pues es automáticamente enemigo de los que sí son izquierdistas y que quieren tener una Colombia abrumada y una Colombia socialista y sobre todo marginado. Un país tan grande, tan bonito, que todos los dominicanos, la mayoría de los dominicanos siempre visitan, pero bueno, en ese sentido, habían grandes candidatos, aspirantes, muchos de derecha, varios de izquierda. Petro, el presidente todavía actual, porque hasta que no haya un cambio de mando y se termine la segunda vuelta, que les voy a explicar un poquito de eso, todavía lamentablemente Petro sigue siendo presidente, un izquierdista que ya Colombia tiene a todos los colombianos, los tiene hartos y hartos con J por el mismo sistema socialista que caracteriza pues a los simpatizantes o practicantes más bien, esa es su retórica de los izquierdistas. Y en este sentido, Petro tenía su candidato o sus candidatos, al igual que la derecha tenía varios candidatos, entre ellos resaltan Paloma, que era o es todavía una líder política que sí, pues aspiraba a ser la primera mujer presidente en Colombia. Y por la derecha también estaba Abelardo. Había más, pero le estoy hablando de los más favoritos. ¿Por qué? Porque hubo uno, por ejemplo, que ha sido por tercera vez que aspiró a la presidencia y ese estaba en la última colita de la colita de la colita de las encuestas y así por el estilo. Sobresalían al final tres, que era, sí, era Abelardo, era Paloma, y el otro que era de la izquierda, que era el que les digo que Petro era el que estaba pues bajo la sombra de esa candidatura. ¿Qué sucede? Colombia habló a través del sufragio, Colombia se desparramó, todos los colombianos en los diversos países, incluyendo República Dominicana. La Embajada Colombiana abrió sus puertas desde las 8 hasta las 4 de la tarde para que todos aquellos colombianos que están en el país pudieran ejercer su derecho al voto. Y adivinen qué, en buena noticia, Abelardo se alzó con la primera vuelta y dio un giro inesperado a todo esto. Aquellos, o en la mente de aquellos izquierdistas que creían que estaban a la delantera o que creían que iban ganando, porque el otro candidato de la contienda, pues también era gran favorito. Pero, oh sorpresa, Abelardo, un abogado que tiene incluso doctor en honoris causa, criminólogo, un hombre brillante en el área del derecho, en la criminología, en casos penales, que en los últimos años, en 22 años, ha ganado, ha tenido ya bajo su poder más de 5.000 y tantos expedientes que le ha trabajado, que le ha dado salida. Aparte de su historia profesional, que también es empresario, no solamente abogado, tiene una familia hermosa de 4 hijos, una esposa con la que lleva 18 años aproximadamente, toda una profesional también, administradora de empresas, quien como siempre y como ha de esperarse, le ha brindado su apoyo al 100 y ha sido su soporte en todas estas aspiraciones presidenciales. En ese mismo orden, en cuanto a otros talentos que tiene el, el recién electo en primera vuelta presidente, que se estima que así siga, de Colombia, Abelardo, pues él es
Incluso hizo una película en Netflix, para que usted tenga una idea. Es actor. Y también un cantante magistral que tiene varios álbumes ya. Incluso canta ópera magistralmente. Es una persona bien talentosa que conoce, tiene un gran expertise en muchos temas. Y sobre todo, tiene algo importante. Es un hombre de fe, de familia y que quiere lo mejor para Colombia. Dentro de sus imitadores, no es la palabra correcta como quieren muchos decirlo, porque nadie imita totalmente. Se tienen referentes. Y en la política esto abunda demasiado, como todo en la vida. Sus referentes son Nayib Bukele, El Salvador. Le gusta algunas cosas de su modelo de gobernanza, entre sus propuestas de campaña, inclusive pues prometió hacer 10 megacárceles al estilo de El Salvador, pero en Colombia para específicamente aquellos problemas que tienen que ver con el narcotráfico y con todas aquellas corrupciones de cuello blanco y demás. Todos aquellos que siembran terror, ismo en Colombia y demás. Así como también tiene a Milei de Argentina, el cual también propone muchos modelos en cuanto a la economía que Milei ha logrado en Argentina. Y adivinen, adivinador, a Donald Trump, quien ha respaldado 100% a Belardo en esta campaña electoral y que inclusive ha movido los portaaviones del presidente Trump. ¿Por qué? Porque a personas como estas hay que cuidarlas. No hay que decirles, y empecé hablando de esto, lo que pasó con Uribe, que perdió la vida, en cuanto a la exponencia, el peligro que se enfrentan estos candidatos públicamente en sus periodos de campaña. Y bueno, Abelardo ha sido más que respaldado y protegido como debe de ser. ¿Por qué? Porque ya sabemos todo lo que se mueve. En ese sentido, el presidente Petro no se quedó callado y dijo que él no acepta eso. No nos interesa, pero es válido que hable porque todos tenemos derecho. De la Espriella, que es el apellido de Abelardo, da un batacazo en Colombia, pero Cepeda, que es el protegido de Petro, el otro candidato favorito y que quedó en segundo lugar, y Petro cuestionan los resultados preliminares. Abro un preámbulo aquí. Siempre, siempre en las elecciones presidenciales de cada país, pues se buscan ciertos jurados, vamos a llamarle así, de que se convierten en personas que están viendo los procesos electorales, de que se cumpla con todo lo que establecen las leyes internacionales al respecto y, y que puedan ser aquella especie de personas que puedan emitir una opinión pública e internacional, obviamente. En ese sentido, República Dominicana estuvieron personas de las nuestras allá. Como es el caso, que son lo que he visto hasta ahora, usted me dirá si hay más, déjelo aquí en los comentarios. Leonel Fernández y estaba del Indotel, el jefe del Indotel también estaba por allá. Claro, dos políticos que no hay que decirle la trayectoria de ellos. Y qué bueno que entre otros también internacionales se han manifestado al unísono de que las elecciones presidenciales de Colombia se marcharon con transparencia y que fue todo al margen de lo que significa la absoluta democracia en una contienda electoral. Continuando con esto, el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella dio la sorpresa este domingo en Colombia al ser el más votado en la primera vuelta y dejar en segundo puesto al oficialista Iván Cepeda, que es el de la izquierda protegido de Petro, que rechazó los resultados preliminares y pidió esperar la proclamación de las comisiones escrutadoras, que son estas comisiones las que le acabo de hablar. De la Espriella, abogado, empresario, outsider, como les digo, consiguió el 43,74% de los votos con más de 10 millones de los mismos votos. Según los resultados divulgados por la registraduría, casi 3 puntos por encima de Cepeda, quien obtuvo un 40,9%, quien hasta hace unas semanas era el gran favorito e incluso en su campaña veía cercana aquella posibilidad de ganar en primera vuelta. Con esta decepción, primero el presidente Gustavo Petro y luego el propio Cepeda, pues
como era obvio y se esperaba, salieron a cuestionar el conteo preliminar sin presentar pruebas y pidieron esperar el pronunciamiento de las comisiones de jueces que realizan el escrutinio vinculante. De la Espriella, ante una multitud en toda Barranquilla, dijo que no permitirá que se roben la voluntad del pueblo y aseguró: vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza. Se escucha un poco crudo y lo han tildado hasta de misógino por una entrevista que tuvo muy, muy particular, le llamamos, porque en realidad cayó en una emboscada, pero fue una verdadera lección con elegancia, profesionalismo, de aquella mala ideología que han querido que los pueblos, los países, en todos los continentes, pues se metan aquí en la cabecita, cosa que no podría ser bajo ninguna circunstancia, que es el pensamiento socialista, y que muchos países, que no tengo ni siquiera que mencionarle, están hoy sufriendo de ese mal que es un cáncer mundial. La segunda vuelta se realizará el 21 de junio. ¿Por qué? Bueno, en Colombia es usual hacer esto desde el siglo XIX. Tienen algunas propuestas de que si un candidato quedaba empate, incluso lo dicen sus leyes, sus reglamentos. Una vez se quedó que si no había una diferencia marcada, ya de primera instancia se asumía la presidencia quien ganaba por default y así por el estilo. Entonces, en los años 90 volvieron a implementar esto. Si una persona alcanza más del 50% más uno, entonces sí se va a la segunda vuelta los dos candidatos que saquen la mayor parte de los votos. Y por eso en Colombia hoy se está hablando en el mundo de esa segunda vuelta que se espera que sea tan contundente como fue la primera vuelta. Estoy emocionada porque cómo no voy a estarlo si a mí me interesa que todos los países salgan adelante, de que todos los ciudadanos tengan ciertas libertades, sin libertinaje, porque el libertinaje daña y empaña a las naciones, los pueblos, las culturas, las tradiciones, la educación y todas las cosas buenas que usted no se imagina. Entonces, no queremos atraso mundial, queremos ver países con libertades de verdad, no libertades escritas solamente en teoría. El líder ultraderechista recibió rápidamente el apoyo de Paloma Valencia, del Centro Democrático y del fundador de ese partido, el expresidente Álvaro Uribe, luego de que la formación obtenga solo el 6,9%, una cifra que, de ser conseguida en su totalidad por de la Espriella, lo llevaría a superar el 50% de todos los votos. Este discurso de celebración que hizo el de la Espriella también pidió que Estados Unidos y los países democráticos vigilen la segunda vuelta. El candidato se mostró en compañía cercana del gobierno de Donald Trump, como le dije, quien no intervino porque no tenía que hacerlo en el proceso electoral. La propuesta de ahíncamiento del Estado lo acerca a otros líderes de la región, como el ecuatoriano Daniel Noboa, el argentino Javier Milei o el chileno José Antonio Cast. Al respecto, Cepeda criticó este domingo a Noboa por realizar a su juicio una vulgar y abierta y desenmascarada intervención en el proceso electoral, luego de que el mandatario ecuatoriano anuncia un levantamiento de aranceles en una videollamada con De la Espriella. Van a chirrear, van a hablar, se van a molestar, pero eso no importa. ¿Saben lo que importa? Que el pueblo colombiano ha despertado. Esto es una primera vuelta, falta una segunda. Pero el ganar una primera ya es suficiente para usted decir qué cantidad de colombianos están despertando a esta realidad, están protegiendo su país. Y qué cantidad de colombianos anhelan tener una Colombia libre, una Colombia que sea ejemplo, al igual que otros países que se suman. Porque déjeme decirle algo, si en Colombia, igual que México y otros países, donde el asunto de los narcotráficos abunda en demasía, valga redundancia, el pleonasmo, pues eso no fuera un problema.
Pero ¿qué pasa? Que hay países como México, no lo digo yo, lo dice su presidenta Claudia Sheinbaum, que al parecer gobierna para ese tipo para esa parte de la población. Entonces, es una contradicción porque se gobierna para el pueblo, no para los delincuentes, no para los corruptos, no para los narcotraficantes. Se gobierna para todos, pero en este sentido hablo de gobernar en el sentido más bien de que no es para beneficio de ellos, sino para el pueblo. Entonces, usted está con Dios o está con el otro que no es Dios. ¿Entiende? Porque el pueblo lo elige, porque confía en una persona, porque espera que haga algo por su país. Entonces usted no le puede dar la espalda al pueblo, independientemente de que usted sea de derecha, que sea de izquierda. Hay que gobernar por y para el pueblo y para un país entero. Vamos a estar pendientes y vamos a esperar la segunda vuelta con mucha positividad, mandando las buenas energías. Ya hasta el presidente Luis Abinader se pronunció, enhorabuena, y todo Colombia merece nuestro apoyo porque somos hermanos. Así que enhorabuena, continuamos actualizándolo a ustedes sobre estas elecciones colombianas en el plano internacional. Continuamos.